Hola, hoy nos vamos de viaje, un viaje al siglo XVII, para sumergirnos en uno de los periodos más teatrales y potentes de la historia del arte. Hablamos, por supuesto, de la pintura barroca. Y es que esa es la pregunta clave para entenderlo todo, porque el barroco es mucho más que cuadros bonitos para decorar. Nace de un conflicto tremendo, la Reforma protestante. ¿Y la Iglesia católica qué hace? Pues responde, y su respuesta fue usar el arte como un arma de persuasión masiva, pensada para conmover, para dejar sin aliento, para inspirar una fe arrolladora. Así que, para entender cómo esta idea estalló de maneras tan distintas, vamos a hacer un gran tour por Europa. Empezamos en Italia, claro. Luego a España. Veremos la gran división entre Flandes y Holanda, una parada en Francia y al final, la clave de todo, la luz. ¡Vamos allá! Pues eso, la revolución empieza aquí, en Italia, concretamente en Roma. Imaginemos la situación. La Iglesia Católica está en plena contrarreforma y necesita de verdad un arte que golpee directamente las emociones de la gente, un arte que haga sentir, que deje boquiabierto. Y vaya si lo consiguió. Y si hubo alguien que prendió la mecha de todo esto, ese fue Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio. Un genio, sí, pero también un auténtico rebelde. Su vida fue tan violenta y dramática como sus cuadros. Él es quien rompe con toda la belleza ideal del Renacimiento y, literalmente, cambia las reglas del juego para siempre. Vale, ¿y cómo lo hizo? Pues con un estilo inconfundible. Su técnica estrella es el tenebrismo. Y ojo, no es un simple claroscuro, es una luz brutal, casi un foco de teatro que viene de un lado y recorta las figuras sobre un fondo negro. Es una luz que elige qué es lo que tienes que mirar. Su naturalismo además era crudísimo. Cogía gente de la calle como modelos, con sus pies sucios, sus arrugas. Esto llegó a provocar escándalos enormes, como cuando pintó la muerte de la Virgen usando como modelo el cadáver de una mujer ahogada que sacaron del Tíber. Tremendo. Y de Italia damos un salto a España. Aquí el barroco va a tener un sabor muy particular. Es el siglo de oro. Aquí la pintura mezcla ese realismo tan crudo con una fe, con una devoción religiosa profundísima. Los que mandan y pagan, claro, son la Iglesia y la corte. Y la escuela española es un abanico increíble. Tienes la dureza casi dolorosa de los mártires de Rivera. Luego el silencio casi místico de Zurbarán, que era un maestro pintando los hábitos blancos de sus monjes. Podías casi tocar la tela. Y en el otro extremo, la dulzura y la piedad de Murillo. Tres maneras muy distintas de sentir el barroco, pero por encima de ellos estaba él, el genio entre los genios. Hablamos, como no, de Diego Velázquez. Y su caso es único, de verdad. ¿Por qué? Porque al convertirse en el pintor de cámara del rey Felipe IV, consiguió algo que casi nadie tenía, una libertad creativa total. Y además pudo estudiar las obras maestras de la colección real. Esto le permitió crecer y evolucionar como ningún otro. De hecho, su carrera es un viaje increíble, que podemos ver en 4 etapas. Empieza en Sevilla, muy influido por Caravaggio, con un tenebrismo muy marcado y colores oscuros. Pero entonces hace su primer viaje a Italia y ¡boom!, todo cambia. Su paleta se inunda de luz. A la vuelta en Madrid se consagra como el retratista definitivo de la corte. Y en sus últimos años alcanza un nivel técnico que es de otro planeta. Y aquí está su gran truco de magia, su mayor innovación, la perspectiva aérea. A ver si lo explico bien. Velázquez llega a un punto en que ya no pinta los objetos con una línea definida. No, pinta con manchas de color y de luz. Pinta literalmente el aire que hay entre las cosas. Si uno se acerca mucho a uno de sus cuadros tardíos, solo ve manchas, borrones, pero das 2 pasos hacia atrás y ¡zas!, la imagen cobra una vida y una profundidad alucinantes. Es tan moderno que tuvieron que pasar 200 años para que los impresionistas se atrevieran a hacer algo parecido. ¡Una locura! Venga, dejamos España y nos vamos al norte de Europa, porque aquí la cosa se pone interesantísima. Es una historia de 2 mundos opuestos. Por un lado, Flandes, que es la actual Bélgica, católica y controlada por España. Por otro lado, Holanda, independiente, protestante y burguesa. El mismo punto de partida, el barroco, pero 2 destinos artísticos totalmente diferentes. La diferencia es radical, como vemos aquí. El arte de Flandes es para la aristocracia y la Iglesia. Es un arte dinámico, sensual, lleno de color, de grandes escenas religiosas y mitológicas, pura opulencia. En cambio, el arte de Holanda es para la nueva clase burguesa. Es un arte más íntimo, psicológico, realista, centrado en retratos, en escenas de la vida cotidiana. Y si hablamos de Flandes, hay un nombre que lo eclipsa todo: Peter Paul Rubens. Es el titán del color y del movimiento. Sus cuadros son una auténtica explosión de vida.
cuerpos carnosos, llenos de fuerza, composiciones dinámicas que parece que van a salirse del marco, y un uso del color vibrante que aprendió de los grandes maestros venecianos. Es energía pura hecha pintura. Y el contrapunto perfecto a esa explosión de Rubens lo encontramos en Holanda con Rembrandt van Rijn. Fijaos qué interesante. Rembrandt también es un maestro absoluto de la luz, pero es una luz completamente distinta. Es una luz dorada, cálida, que parece venir de dentro de los personajes. No busca el drama espectacular, sino la introspección, la psicología. Rembrandt pinta el alma humana. Así de simple y así de complejo. ¿Y a qué se debe esta diferencia tan bestia? Pues a una razón muy simple: el mercado. En la Holanda protestante, el calvinismo prohíbe tener cuadros en las iglesias. Así que, ¿quién compra arte? Pues nace un mercado completamente nuevo. Son los ricos comerciantes, los burgueses, los que quieren cuadros para decorar sus casas. ¿Y qué quieren? Pues retratos de sus gremios, paisajes de sus tierras, bodegones. Por primera vez, el arte se convierte en un producto de consumo para la clase media alta. Bueno, y mientras todo esto pasaba, en la vecina Francia las cosas iban por otro camino, un camino muy, muy diferente. Allí, bajo el poder absoluto de Luis XIV, el Rey Sol, todo ese drama y esa emoción del barroco italiano se consideraba de mal gusto. Lo que se buscaba era un arte basado en el orden, la razón y el equilibrio, un arte clásico, al servicio de la gloria de Francia. Los grandes nombres franceses, por tanto, van a reinterpretar el barroco. Nicolas Poussin, por ejemplo, es todo orden y claridad, casi matemático. Georges de Latour coge el tenebrismo de Caravaggio, pero lo convierte en algo sereno, íntimo, casi siempre iluminado por una vela. Y Claude Lorrain se convierte en el poeta de los paisajes ideales, bañados en una luz dorada y nostálgica. Hemos viajado mucho, ¿verdad? Italia, España, Flandes, Holanda, Francia. Muchos nombres, muchos estilos. Pero, ¿hay alguna forma sencilla de entender cualquier cuadro barroco que tengamos delante? Pues sí, hay una clave que lo conecta absolutamente todo. Y esa clave es la luz. Este es el gran secreto, el resumen de todo nuestro viaje. Si alguna vez nos encontramos ante una pintura de esta época, solo hay que fijarse en dos cosas, dos preguntas muy simples. ¿Cómo usa la luz? ¿Y cómo es la pincelada? Con eso lo tenemos casi todo. Porque en el fondo hay dos grandes maneras de usar la luz en el barroco. Por un lado, la luz drama de Caravaggio, ese foco violento externo que selecciona lo que ves y crea unos contrastes brutales. Y por otro lado, la luz alma de Rembrandt, esa luz dorada, suave, que parece nacer de dentro, que no recorta, sino que baña la escena y nos habla de la psicología del personaje. Y el segundo truco, la pincelada, es casi como una línea de tiempo. Si vemos un cuadro con contornos muy definidos, muy dibujado, seguramente sea del barroco temprano, de principios del siglo XVII. Si en cambio vemos una pincelada suelta, casi como manchas, borrosa, eso nos grita barroco tardío. Es la evolución natural de la propia pintura, que se va liberando. Y precisamente esa evolución, esa pincelada que se libera, nos lleva a la última parada. Una parada que es casi como un viaje al futuro. Fijaos bien en este detalle. Es la rueda que gira en el cuadro de las hilanderas de Velázquez. Si nos pegamos al lienzo, no vemos una rueda. No hay radios, no hay nada definido. Es una mancha de pintura, un borrón casi abstracto. Pero al alejarnos, nuestro cerebro ve una rueda girando a toda velocidad. Y esto nos deja con la pregunta final. ¿Estamos ante la culminación del barroco del siglo XVII? ¿O estamos viendo aquí mismo el nacimiento del arte moderno, 200 años antes de tiempo? Ahí queda esa pregunta. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la luz y el drama. Hasta la próxima.